comunitaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nueva puesta en pantalla de Reporter 2 Verano en esta, su edición del lunes 8 de febrero de 1999. La información local, todo el deporte. Ricardo Arcadar, buenas noches. Buenas noches. Un fin de semana donde el sábado tal anunciado, condiciones climáticas adversas. Pero el domingo mejoró. Y hoy realmente un día bárbaro, fue un fin de semana bastante intenso para Villa Gesell, con mucho movimiento, mucha gente, y hoy la playa, bueno, el premio a la espera de los que se quedaron. Seguro. Bien, vamos a meternos de lleno en nuestro material y como siempre presentando los títulos de la presente edición. Conmoción en el Paseo 108 y Costanera, tras la aparición en la fecha de un cuerpo en un hecho calificado como suicidio. La doctora García Cuerva, a cargo de la Fiscalía número 1 de Dolores, manifestó que fue muy intensa la actividad desarrollada en temporada. Tres mujeres extranjeras fueron detenidas en las últimas horas, imputadas de diversos asaltos a mano armada. Un incendio de bosque, aparentemente intencional, se produjo el sábado en la localidad de Mar Azul. En la mañana de hoy, el intendente Baldo entregó pensiones graciables a vecinos en la sede del área de la tercera edad. El jefe comunal de nuestra ciudad anunció que antes de fin de año estarán listas las obras de ampliación de la casa del abuelo. Autoridades comunales le entregaron al ministro provincial de Obras Públicas el proyecto de electrificación de Mar Azul y Mar de las Pampas. El próximo 10 de febrero comienza en Villa Gesell una campaña organizada por la Fundación Decida. Mañana la Secretaría de las Adicciones inaugurará en nuestra ciudad un centro preventivo. Luis Piguetti se adjudicó por cuarto año consecutivo la categoría 2 tiempos en la prueba Letuquet, realizada en Pinamar. Es tiempo, como siempre, a esta hora del primer contacto con nuestra unidad móvil de exteriores, con Karina Rani, hoy ubicada en la Rambla de la Costanera. Hola, Cari, buenas noches. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches para todos. Así es, estamos acá en la Rambla después de un día hermoso, realmente espectacular para la playa. Todavía hay gente que está acá en la Costanera, está jugando al fútbol, hay gente caminando, gente conversando, nenes. Está realmente, es ideal para quedarse una tardecita como hoy acá en la Costanera o para venir a caminar. Y como siempre, nuestro móvil de Reporter 2 de Verano en los distintos puntos de Villa Gesell y con distintos invitados. Cari, veo que todavía hay gente en la playa, ¿no? Sí, hay mucha gente en la playa, como te decía, gente que está jugando al fútbol, gente que está en la orillita del agua, gente que está caminando. Realmente es una tarde ideal para estar en este lugar porque el clima así lo dice, no hace nada de frío, a pesar que estoy como campera, pero es un fresquito que hay. No hay muy poco viento, casi nada te diría. ¿Sabés que tengo algo para mostrarte? ¿Qué? En el suplemento La Capital del día de hoy de Mar del Plata, ¿alcanzás a ver algo? A ver. El tío Rodolfo. Ah, el primo de mi papá. Mirá vos, el tío Rodolfo Rani. Mirá vos, ahí está. Acá lo tenemos, el tío Rodolfo. Después me lo das así lo puedo leer un poquito. Lo guardamos para el recuerdo. Dale. Listo. Bueno, instantes regresamos. ¿Cómo, Nos Rick? reencontramos en un ratito, digo. En un ratito con invitados y un lindo coro. Muy bien, hasta luego, Cari. Hasta luego. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error.
Hoy por la mañana, realmente un día hermoso, la caravana hacia la playa era incesante y en pleno centro de la ciudad, bueno, una conmoción. 108, casi costanera, entre avenidas 1 y 2, personal de la policía local encontró un cadáver. Un hombre se había suicidado, dejó una carta en la cual estaba dirigida a un juez de los tribunales de Misiones, en la cual, bueno, declaraba de un homicidio que había cometido. Luego de esto, fue el 3 de febrero, partió hacia Villa Gesell, esto comentaba la carta, se hizo presente la fiscal, la doctora Graciela García Cuerva, también personal de la DDI, por supuesto, de la comisaría local. Dialogamos con la funcionaria judicial sobre el tema, que nos dijo lo siguiente. Se debe al hallazgo de un cadáver de sexo masculino con un disparo de arma de fuego calibre 22, hecho que me fue comunicado por el comisario Oricio, que preservó el lugar hasta mi llegada y la llegada de los peritos. Al lado del cuerpo se secuestró un sobre dirigido al juez de Misiones, donde esta persona, que dice ser Mario Walter Cáceres, se hace responsable de un homicidio cometido en esa jurisdicción. Luego de ese hecho se habría dirigido a Villa Gesell en el auto de la víctima, indica en una carta acá dónde está el auto, que el comisario Oricio y sus hombres ya encontraron. Y bueno, en esta jurisdicción se van a hacer las actuaciones con respecto al suicidio, con las pericias lo más completas posibles, de autopsia, levantamiento de rastros, de hermotest para comprobar si efectuó el disparo. Y obviamente esas actuaciones copias les serán remitidas al juez que intervenga en Misiones en el hecho del homicidio. Lo que quería dejar constancia era poner de resalto la eficiencia, la responsabilidad y la colaboración que siempre presta el comisario Oricio de Villa Gesell. Lo quiero poner de resalto. Realmente. Doctora, ¿cómo se va desarrollando esta tarea ahora en ese nuevo emplazamiento de Pinamar? Un verano, bueno, con mucha actividad. Febrero está un poco más calmado que enero, que estuvo la doctora Castro, pero obviamente el trabajo es mucho porque las directivas de cada hecho que nos ponen en conocimiento con el código nuevo las tiene que dar el fiscal. ¿El código nuevo cómo se está manejando para este tipo de casos, para este verano, bueno, que fue la prueba piloto? Creo que lo importante es la inmediatez del fiscal, estando en el lugar del hecho cuando pasan las cosas, el contacto con las víctimas, que sientan la presencia de la justicia en el momento respaldándola. Esto, por supuesto, conmocionó a esta zona tan céntrica de la ciudad. Ahí estaba el comisario Oricio. Aprovechamos para preguntarle sobre este tema y sobre el muy intenso fin de semana que había tenido él y su personal. Hubo varios hechos delictivos, varios de ellos esclarecidos. Dialogamos con el titular de la comisaría local. Como todo el mes de enero y ahora el mes de febrero, menos gente, pero pensábamos que iba a estar más tranquilo, pero lamentablemente con algunos hechos de carácter, algunos robos a mano armada, en comercios céntricos. Gracias a Dios le puedo decir de que hay 4 personas, mejor dicho, detenidas, muy comprometidas en ese hecho, en esos varios hechos delictivos a mano armada, en la zona comercial, ya sea de la avenida Buenos Aires y la 3, así que se está esperando para el día de mañana realizar los reconocimientos en rueda de persona con estas personas sospechadas o imputadas y las personas damnificadas de los comercios que han sido asaltados por 3 femeninos. 3 mujeres. ¿Dice que iba a estar una persecución en la vía pública en algún momento en Villa Gesell? Sí, hubo varias persecuciones hubieron, pero sobre todo una con respecto a estas 3 mujeres que cometieron un raid delictivo en pocos minutos en varios comercios. Gracias a Dios le puedo decir de que la investigación apunta que son las autoras de estos ilícitos y algunos de este tipo en la localidad de Pinamar. ¿Qué tipo de asaltos, comisario? ¿Comercio, estación de servicio? No, asalto a comercio, entre ellos una heladería, un mini mercado y un kiosco. ¿Qué vehículos se movilizaban estas 3 mujeres? Bueno, recién hoy podemos saber, porque fue secuestrado en poder de estas personas, en el cual circulaban un Ford Taunus, un modelo viejo, color verde, pero
se ignoraban, que se movilizaban hasta hoy, que fueron aprendidas. Todas mujeres jóvenes de procedencia chilena, es decir, nacionalidad chilena, y oriundas del Gran Buenos Aires. Es decir, que su ciudad de residencia actual era la zona de Gran Buenos Aires. ¿Lograron detectar drogas en esos operativos, en esos procedimientos, comisario? No, en este caso no. En otros casos sí apuntados a prevención de ilícitos, sí se han hecho, en lo que va de esta semana, 21 secuestros de estupefacientes con varios detenidos. ¿Y esto, comisario, un suicidio? Esto es un suicidio, apunta todo a ser un suicidio, pero no obstante eso, la fiscal en turno, la doctora García Cuerva, está realizando, como es su costumbre, y la mía también, todas las pericias correspondientes, todo el trabajo necesario, apuntado como si se tratara de un homicidio, para justamente, si se clarifica bueno, ha sido un trabajo que se ha realizado. En el caso de no ser así, bueno, ya se cuenta de movida con todo lo necesario, imprescindible, como para que si se tratara de un hecho delictivo del tipo de un homicidio específicamente, bueno, ya tener todo recopilado y no que se hayan perdido las pruebas, que de movida, si se pierden, luego es difícil recuperarlas. Mañana a las 22 en el Autocine, en el camino de ingreso a nuestra ciudad, Buenos Aires y Circunvalación concretamente, se va a presentar la cantante Soledad. Previo a ello, en horas de la tarde, va a brindar una conferencia de prensa. Para la noche, Geselina, como siempre, nuestra agenda para ver y disfrutar. Cine Atlantic. A la tarde, Bichos. A la noche, Quédate a mi lado. Cine Teatro Atlas. El diario de Adán y Eva. Cine San Martín 1, en lo profundo del corazón. Cine San Martín 2, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe, qué profundo tu amor, qué película. Pausa, ya venimos, más Reporter 2 Verano. ¿Imaginó seguridad y servicio médico para toda su familia? La excelencia de la atención en áreas protegidas al menor costo. Proteja el espacio donde habita y donde juegan sus hijos. Infórmese al teléfono 63758. AME Gesell, siempre primero. Le presentamos a Cotelito, el sistema busca personas de Cotel. Eso sí, no le garantizamos que estén donde ellos dicen. Che, ¿quién era? ¿Qué quería? Che, tenés pique. Farmacia Belli, en su tradicional esquina, cuenta con todo lo que una buena farmacia debe tener. Acérquese, lo estamos esperando. Farmacia Belli, Avenida 3 y Paseo 109.
Lavadero artesanal del Boulevard El Vasco. Lavado a vapor. Lubricantes, aditivos, engrase, cambio de aceite. Su lubricentro de confianza. Avenida Boulevard entre Paseo 114 y 115. Reserve su turno al teléfono 62499. Querido, apurate que llegamos tarde. ¿Cómo que ya está empezando la función, eh? Tardamos porque estuvimos comprando algunas cositas. Bueno, con este número retiran. Que la pasen bien. Con Disco Invita puede ganar diariamente muchísimos premios sorpresa, cenas y entradas a espectáculos. Además participa del sorteo de viajes al Caribe y camionetas Suzuki Gran Vitara. Este verano, piense qué le gustaría hacer. Disco Invita. Continuidad de Reporter 2 Verano, el segmento deportivo. Juan Ángel Tolosa. ¿Qué camiseta, Juan Ángel? ¿Qué colores? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, esta es la de Alternativa de la Fiorentina, en honor a Batistuta, que realmente se ha lastimado y que tiene por lo menos para 5 semanas una importante lesión tiene el jugador argentino en Italia. Vamos a hablar de deportes con respecto a la programación que tenemos planteada para estos días de semana. Mañana martes, el habitual espacio del básquetbol Liga Nacional a partir de las 21 con el partido de Pico Fútbol Club y Obras Sanitarias. El miércoles a las 22, en la frecuencia número 34, el último partido del campeonato de verano, en este caso el clásico desafío o la revancha, que se juega en Mendoza entre River Plate y Boca Juniors. El martes a las 22, miércoles a las 22, el 34. Y el miércoles también en trasnoche a las 0 horas desde Los Ángeles, en Estados Unidos, la segunda presentación de la selección argentina contra México, en este caso el segundo amistoso del equipo de Marcelo Bielsa. El partido va a las 0 horas del día jueves prácticamente, o sea, miércoles en trasnoche, teniendo en cuenta la diferencia horaria que hay con el estado de Los Ángeles, ya que hay 3 horas de diferencia. Comenzamos con las imágenes que hicimos ayer en la zona del municipio de La Costa, en el Letuquet, en esta prueba espectacular. Fíjense lo que son los médanos, colmadísimo de gente, más de 7.000 personas en la zona del kilómetro 378 de la ruta interbalnearia. El momento de la largada de los dos tiempos, la largada de los dos tiempos que se largó a las 15 horas en punto, largan todas las motos de esta categoría y detrás ustedes van a ver una moto que se va solita a los 35, casi 40 segundos, que es la moto de Luis Pighetti. Ahí lo ven pasar a todos el resto y ahora van a ver a Pighetti que se va solito. Ahí va, ese es Pighetti, largó 40 segundos después que el resto. Esto fue un problema que tenía con la puesta a punto de la moto, después nos va a explicar en la nota qué pasó, y cuando él estaba saliendo del parque cerrado ya pegaron la bomba de estruendo para la partida. Las primeras vueltas con Javier Pisolito en punta, con Fabio Doval segundo. Ya en la primera vuelta Luis Pighetti estaba en la 7ª posición. En la segunda vuelta ya estaba tercero. En la tercera vuelta ya estaba segundo. Y en la cuarta vuelta ya pasó al primer puesto. Una exhibición, una notable faena de Luis Pighetti con la Honda 2 tiempos, demostrando que es el nombre a batir en los médanos y además ganando por 4º año consecutivo esta competencia de Letuquet, una competencia que reúne a más de 430 motos, 432 exactamente motos y 86 cuatriciclos. Más de 500 máquinas en línea de partida ayer en la zona del municipio de La Costa, en la zona del kilómetro 378. Un circuito muy exigente, un circuito de aproximadamente 6 kilómetros. Este año se recorrió en forma invertida. Se fue primero hacia la zona de la playa y luego se volvió por la zona de los médanos. Las bajadas, los Super Prime, muchísima gente, por momentos algunos imprudentes que se cruzaban o se ponían muy cerca del paso de las máquinas. En la categoría 2 tiempos profesional ganó Luis Pighetti de Villa Gesell. Segundo, Javier Pisolito, el chico de Pinamar, hizo una muy buena carrera. Y tercero, otro piloto conocido de la zona, Fabio Doval, el piloto de Miramar. En 2 tiempos amateur, el chico Gabriel Conderac fue quinto, fue el mejor ubicado en esta divisional. Ahí está Luis Pighetti cuando ya estaba
llegando a la zona de privilegio, luego de haber andado durante 4 vueltas luchando con los rezagados. También los pilotos de Villa Gesell en la categoría de 4 tiempos tuvieron muy buen trabajo. En 4 tiempos, 6,50 centímetros cúbicos. Volvió a ganar el sueco Anders Eriksson. Este piloto ya había estado corriendo el año pasado, que precisamente por un problema en la cadena no pudo terminar en la punta, estaba ganando y después debió abandonar con una Husqvarna. Ganó Eriksson. Segundo, el piloto Martin Len, que vino a formar parte de la escudería de Todo Ruedas, el piloto de la máquina Usaver, con una Usaver 501, formando equipo con Del Río, Hancar y Savignano. Fue segundo el piloto de Suecia que llegó el día jueves aquí a Argentina. Hay un momento del reabastecimiento del chico Pisolito, cuando todavía estaba en punta, aunque ya Pigetti venía pisándole los talones, estaba solamente 6 o 7 segundos de diferencia. El momento del reabastecimiento, algo que se hace muy rápido, que en este caso los colaboradores están muy atentos, porque estas motos, las de 2 tiempos, es tanta la potencia que tienen que con un tanque lleno no alcanza para cubrir las 7 vueltas que duró la carrera. Por lo tanto, faltando 2 vueltas hay que ir al reabastecimiento. Ahí tenemos la largada de la 4 tiempos, que ganó Eriksson, segundo Martin Ling, tercero Lucas Robati, cuarta posición para Luis Pigetti. También se prendió en esta, Luis. Terminó la carrera 2 tiempos, se refrescó, se puso otra remera y corrió con la 4 tiempos. Venía peleando la punta con Eriksson y faltando 2 vueltas tuvo una caída y se retrasó. En esta categoría, quinto fue Gastón Marchiselli, sexto fue Gustavo Mattioni, reapareciendo en el motocross enduro de la zona. Séptimo, Casio García, el piloto de la ciudad de Porto Alegre, que vino de Brasil a correr. Es el segundo año consecutivo que viene Casio García a correr a la zona de Pinamar. No le encuentra la vuelta a la zona de Médanos, al circuito, a la arena, y siempre le toca bailar con la más fea. Octavo fue Fabio Doval, que también se le animó a los 4 tiempos y tuvo una buena faena. En la categoría menor, o sea, la 4 tiempos, 280 centímetros cúbicos, ganó el piloto de la ciudad de Mar de Ajó, Roberto Loaiza, y segundo fue el gesellino Sergio Topo Santander. Un muy buen trabajo de Santander, segundo en la categoría. El año pasado había ganado, este año no pudo repetir, pero sí, muy buena faena, segundo. También Del Río fue 12º en esta categoría, la categoría 4 tiempos, que tiene la particularidad de presentar las Husqvarnas y las Usaver, máquinas de un poderío técnico notable, y además con la participación de pilotos que llegan desde Europa. Y esto muestra la importancia que tiene esta organización, ya que desde el mes de octubre que están trabajando los organizadores de la Federación Argentina de Motociclismo en este enduro del Atlántico. Muchísima gente, muchísimas motos, no hubo ningún accidente y creo que fue una fiesta para el automovilismo, para el motociclismo y también para todos los que participan de esta disciplina. Realmente una carrera espectacular y merece realmente una mención especial nuestro campeón Luis Pigetti, que ha tenido una actuación realmente descollante en esta carrera. Pero vayamos a otro tema. Hoy por la mañana el intendente Baldo se hizo presente en la casa del abuelo. Ahí se entrega de algunos subsidios. Dialogamos con él sobre este tema. Tuvimos la suerte de entregar pensiones graciables, trámites que desde hacía bastante tiempo que se estaban llevando a cabo, específicamente por el área de la tercera edad, y cumpliendo con un sector de la comunidad que es el que menos posibilidades tiene de defensa, porque sobre todo las pensiones que se entregaron hoy estuvieron basadas en pensiones a la vejez, algunas, y otras a la invalidez, donde hay sobre todo chicos con dificultades que recibieron su pensión y que ya pueden no solo cobrar, a pesar de que el cobro no es una cifra muy importante, sino sobre todo tener obra social.
Intendente, ¿cuál es el proyecto que piensa desarrollar justamente para el área de la tercera edad, la casa del abuelo, las obras que se están realizando en este predio? Bueno, seguir avanzando en esto. Ustedes saben que cuando comenzamos la tarea de gobierno, una de las prioridades fue generar espacios para los distintos sectores de nuestra comunidad, y el área de la tercera edad, con la casa del abuelo funcionando a pleno, es uno de ellos. Este año 99 tenemos proyectado la finalización de la ampliación, seguir desarrollando tareas relacionadas con incorporar más gente a la casa del abuelo, el funcionamiento de un centro de día que permita la participación en los horarios diurnos, seguir haciendo toda esta tarea de recreación que se está realizando. Hoy mismo gente de la casa del abuelo está visitando Mar del Plata, sobre todo los elencos de baile que ya están teniendo un rol importante en el marco de la región y de la provincia de Buenos Aires, y poder seguir planificando algunas tareas que son importantes, como la difusión de los derechos de la tercera edad, cosa que nos hemos comprometido a hacer y que son necesarias en estas épocas de tantos cambios, donde la gente pretende tener un lugar en la comunidad, y por suerte acá en Villa Gesell la cantidad de abuelos indica que ese lugar se está logrando. Dialogamos además con el intendente Baldo sobre un proyecto que viene acompañando a la cooperativa eléctrica de Villa Gesell, la electrificación de estos parajes arbolados ubicados al sur de la ciudad de Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas. Dialogaron sobre este tema con el ministro de Obras y Servicios Públicos, el doctor Romero. Una nota al ministro en la cual mostramos la satisfacción porque se encare este proyecto a través de la colaboración de la provincia y la realización de la cooperativa eléctrica de Villa Gesell. Mar Azul y Mar de las Pampas es una zona importantísima. Estamos realmente satisfechos de que la cooperativa eléctrica haya tomado la iniciativa de haberle planteado al ministro Romero la necesidad de hacer la electrificación, y en ese sentido, como también hay una satisfacción por el servicio que está prestando la cooperativa, la concesionaria de la energía, le dejamos una nota al ministro diciéndole que cuanto antes se haga mejor y que la cooperativa tiene que ser la que lleve a cabo la obra. En cuanto a la cooperativa y la realización de este emprendimiento, ya tiene todos los cálculos hechos. ¿Hay una fecha tentativa de inicio? No, la fecha no está porque uno de los temas es el tema del financiamiento, que la cooperativa pretende que sea con fondos del ministerio, así que seguramente habrá una respuesta en las próximas semanas, pero el crecimiento de Mar Azul y Mar de las Pampas necesitan que esto suceda lo antes posible. Volvemos a la unidad móvil de exteriores. Allí está Karina Rani, en la Rambla Costanera. Hola, Cari. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, Bien. Sigue siendo una hermosa noche acá en la Rambla, en la Costanera. Vamos a ponerle un poquito de música, por eso estamos con la directora del coro A Mi Canto, Cristina Imérito. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿De dónde son? Somos de Capital, de Buenos Aires. ¿Y la primera vez que intervienen en los encuentros corales? Sí, es la primera vez y estamos con un grupo muy lindo de amigos, por eso el nombre A Mi Canto. ¿Cómo fue que se formaron? Eran gente de otros coros que, bueno, nos juntamos hace 8 meses y formamos Iban a las casas, charlaban y de paso se fue uniendo de a poquito el coro. Empezamos a cantar y ahí nos largamos. Cada uno tiene distinta profesión. ¿Y cómo hacen para ensayar? ¿Cuántas veces por semana ensayan? Y una vez por semana y a veces 2, con muchas ganas y siempre presentes, ¿no? Todos. ¿Qué expectativa tienen acá en Villa Gesell siendo la primera vez que vienen? De compartir con los otros coros y entre nosotros esta convivencia, ¿no? Eso es lo que queremos, tanto en el canto como en la vida diaria. ¿Cómo se contactaron con los coros de acá? Bueno, por la gente de la Sociedad de Encuentros Corales, que conocemos, y ya yo vine con otro coro a cantar acá para el Día de la Raza hace 2 años, y bueno, y ahí nos enganchamos con la gente de acá. ¿Cuándo van a cantar? El miércoles cantamos y el sábado. ¿Y el repertorio que tienen? Es de música latinoamericana y argentina. Bueno, vamos a escucharlos. ¿Qué temas van a hacer? Ahora vamos a hacer No Me Iré, una guaracha de Puerto Rico de Pablo Fernández Vadillo. Los escuchamos, gracias a todos, bienvenidos, A Mi Canto.
aquí me quedo, no esperes que me vaya, que no me iré jamás. Yo soy de la montaña y aquí me quedo, no esperes que no me vaya, que no me iré jamás. No me iré, no me iré, no debo que no me iré. No me iré, no me iré, no debo que no me iré. En esta bella tierra de amor y encanto, yo vi por vez primera, yo vi la luz del sol, el sol. En esta bella tierra de amor y encanto, yo vi por vez primera, yo vi la luz del sol, el sol. No me iré, no me iré, no debo que no me iré. No me iré, no me iré, no debo que no me iré. Yo soy del borinqueño y no me aparto de ti, mi bella islita, jamás me iré, jamás. Yo soy del borinqueño y no me aparto de ti, mi bella islita, jamás